Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Les comentamos que el día de hoy tenemos una clase en la que seguiremos hablando sobre técnicas de conducción, ¿ya? El día de ayer avanzamos en este tema, ¿cierto? Hasta hablar de las frenadas, ¿ya? Y de cómo frenar con el freno delantero y con el freno trasero. Entonces en realidad ayer hablamos cómo frenar con el freno delantero. Vamos a retomar el tema desde ahí, ¿cierto? Vamos a hablar de la dinámica de las frenadas, ¿ya? Entonces, vamos a repasar un poquito lo que hablamos del freno delantero y luego vamos a seguir con el freno trasero. Dice freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. Ya recordemos, ¿cierto?, que la motocicleta actúa parecido a una bicicleta. La diferencia es que los pesos, la fuerza, la velocidad, obviamente, se incrementan muchísimo de una bicicleta a una moto. ¿Cómo utilizarlo eso? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Ya apenas note que la rueda se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Para una frenada correcta, como norma general, ¿cierto?, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse a la rueda delantera y el 30% a la rueda trasera. Es verdad que la rueda delantera frena mucho más que la rueda trasera, y eso pasa en todos los vehículos. En todos los vehículos vamos a encontrar frenos más potentes, más grandes, de mejor tecnología en el eje delantero. Y en el eje trasero, siempre unos frenos menos, ¿cierto?, menos potentes, con menos tecnología en algunos casos, etc. ¿Ya? Pero siempre es importante frenar con ambos, ya tanto delantero como el trasero. Si bien es cierto, el trasero frena menos, igual frena, y eso igual permite que se disminuya la distancia de frenado. Con respecto al freno trasero, tenemos que generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir a la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiere. ¿Ya? Importantísimo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo utilizar el freno delantero y cómo utilizar el freno trasero? Importante es también recalcar que en las motocicletas los frenos delanteros y traseros funcionan de forma independiente. Es decir, podríamos frenar solo con el delantero y podríamos frenar solo con el trasero, ¿ya? Si frenamos con uno o con el otro, la distancia inevitablemente va a ser mayor a que si frenamos combinando ambos frenos. Existen personas por ahí que todavía dicen que el freno trasero no se utiliza.
¿Cómo no se va a utilizar si la moto viene con el freno trasero? Si no se utilizara, si no sirviera para nada, no se gastarían recursos, ¿cierto?, en poder equipar las motocicletas con frenos traseros. ¿Cómo utilizarlo? Dice. Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. ¿Ya? Esa es la forma de utilización del freno trasero. Importante, siempre debe tener 2 dedos sobre el freno y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. ¿Ya? Sobre todo la parte de las manos que dice ahí es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esta forma, obviamente el pie también hace el mismo tipo de gestión. ¿Ya? Pero cuando nos referimos, ¿cierto?, cuando nos referimos a cortar la frenada, ¿cierto?, claramente es más importante, diría yo, que los dedos estén siempre, ¿cierto?, estos 2 dedos, siempre sobre la manilla de accionamiento del freno delantero, ¿ya? Y ojalá también el pie sobre el freno trasero. El pie a veces puede resultar un poco más incómodo seguir esta norma al pie de la letra, ¿ya? Pero por lo menos los dedos siempre tienen que estar en esa posición. Importante, dice. Perdón, es lo mismo que estábamos hablando. Recuerden que al tener los dedos, lo que yo ahorro es este movimiento, ¿ya? Ahorro, ¿cierto?, este movimiento porque ya estoy sobre la palanca y puedo activar la palanca de freno de forma mucho más rápida, mucho más inmediata. Y ahora vamos a hablar de algo bien importante y que mucha gente no entiende, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor? ¿Ya? El freno de motor no es un freno propiamente tal, no es un freno que tú puedas tocar, ¿ya? Sino más bien es un efecto dado por defecto, ¿ya? El freno de motor es el efecto que se siente inmediatamente después que dejas de acelerar. Cuando vamos acelerando se siente que la moto, ¿cierto?, va tirando y va yendo cada vez más rápido. Y cuando corto el gas, o cuando corto la gasolina, mejor dicho, ¿cierto? Cuando corto la gasolina, pasa, ¿cierto?, que el motor deja de generar explosiones en su interior y deja de empujar para hacer girar, ¿cierto? Deja de empujar para hacer girar el motor y con esto la rueda. Sin embargo, la rueda por medio de la cadena y la caja de cambios sigue estando unida al motor y siguen girando de forma solidaria. ¿Ya? Solidaria significa que si uno gira, el otro también. El motor también. ¿Ya? Eso significa que giren de forma solidaria. Esto hace que cuando yo dejo de acelerar, en vez de que el motor mueva la rueda, es la rueda quien mueve al motor. Y esto permite, ¿cierto?, que se pueda, perder energía de la que la moto lleva sin necesidad de frenar con los frenos de servicio. ¿Ya? Frenar con los discos de freno, por decirlo así. O con los sistemas de freno delantero y trasero. De esta forma, ¿cierto?, rentabilizo más la frenada y puedo, por ejemplo, mantener también una velocidad, tratar de contener la velocidad
sin necesidad de que frene tanto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando uno quiere bajar una cuesta. A veces uno va bajando una cuesta y se da cuenta que la moto va tomando mucha velocidad y yo no quiero ir tan rápido. Entonces le pongo, ¿cierto? Le paso una marcha y hago que el motor se vaya moviendo a medida que la rueda trasera también se vaya moviendo. Y de esta forma, ¿cierto? Le voy restando energía a la rueda trasera, por ende, como la velocidad se está desarrollando con menos energía, la velocidad va a ser menor. ¿Ya? Perdón. Dice, el freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva. Reducir significa voy en quinta, me paso a cuarta, voy en cuarta, me paso a tercera, tercera, me paso a segunda, etc. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. Frenada a 50 km/h usando solo el freno trasero, dice. Ya, eso es para que ustedes vayan viendo cómo son las diferencias de frenada entre un vehículo y otro. Ya, vean el videito cuando puedan. Ahora vamos a hablar de la frenada en curvas. Podría empezar diciendo cómo se frena en curva de ninguna forma. ¿Por qué? Porque lo ideal es que en una curva usted no frene, sino que incluso la pase acelerando. ¿Ya? No acelerando a mano, pero sí teniendo una aceleración, una pequeña aceleración, pero constante. ¿Ya? Súper importante eso. Súper importante eso. Frenada a 50 km/h, perdón, estoy leyendo alguna que, ¿ya? Después digo frenada en curvas. En las curvas entonces, lo ideal es que usted no frene. Cuando yo veo una curva, al visualizarla me doy cuenta si la curva es muy cerrada, muy abierta o más o menos, ¿cierto? Entonces en ese momento yo decido la velocidad que la voy a pasar y esa velocidad tiene que ser lo suficientemente baja para que yo pueda controlar la motocicleta durante la curva. Además, es bueno que la velocidad disminuya de tal forma que yo pueda ir acelerando la moto, que no me pide la velocidad máxima legal durante la curva. O que no tenga que ir a mucha velocidad. Ya también una forma como de explicarlo. Entonces dice abajo, ¿cierto? Del punto 3.6 dice curvas. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Luego habla de una frenada gradual. Dice que de ser necesario la frenada, es decir, me metí demasiado rápido en la curva y necesito frenar, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, el delantero y el trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales, ¿ya? Aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. O sea, si te salvas de una caída en esta situación,
es porque, sinceramente, Diosito te quiere mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta situación, cuando yo freno una curva y bloqueo y frené tan fuerte que bloqueé el freno delantero, o inclusive puede que no haya frenado tan fuerte, pero a lo mejor en la curva había arena o había agua y se bloquea la rueda delantera, lo más probable en el 99.9% de los casos que vamos a terminar, yo creo, en el suelo. ¿Ya? Así que mucho ojo, queridos amigos, con el tema de las frenadas. Continuando con el tema de freno, ¿cierto? Vamos a hablar del ABS. ¿Qué es el ABS? El ABS en las motocicletas dice qué es y cómo funciona. ABS significa sistema de frenos anti-bloqueo, ¿ya? Sistema de frenos anti-bloqueo. Dice que en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control de ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante el frenado difícil o en carreteras resbaladizas, ¿ya? ¿Qué es el ABS? Cuando yo freno de forma enérgica una bicicleta, ocurre una chantada, ¿ya? Como se conoce por lo menos en Chile. Una chantada. Una chantada es que el vehículo se mantenga en movimiento, por ejemplo, va a 5 km/h, pero las ruedas dejan de girar por efecto del freno, ¿cierto? Y por ende ya no tengo dirección ni mucha estabilidad tampoco. Eso, ¿cierto? Es una chantada. Y los ABS lo que hacen es evitar la chantada, evitar que el vehículo que las ruedas se bloqueen, ¿ya? Para poder mantener principalmente la dirección de nuestro vehículo, ¿ya? Ya sea un auto, una moto o un bus, ¿ya? En la actualidad, todos los vehículos pueden ser equipados, ¿cierto? Todos los vehículos de uso masivo pueden ser equipados con sistemas de ABS y son muy utilizados porque funcionan bien, ¿ya? Y entonces dice que en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, 1. La presión de frenado. El sistema de bloqueo de frenos regula, ¿cierto? Perdón, el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. ¿Qué quiere decir eso? La moto en este caso, iba a decir el vehículo, pero la moto en este caso, tiene freno delantero y freno trasero. Puede el ABS activarse indistintamente en el freno delantero como en el freno trasero, ¿ya? Se pueden activar juntos o se pueden activar por separado, ¿ya? Normalmente se van a activar por separado porque normalmente no se van a bloquear las dos ruedas al mismo tiempo, ¿ya? Siempre debería haber alguna pequeña diferencia entre el tiempo que se demora en bloquearse una y el tiempo que se demora en bloquearse. ¿Y qué es lo que hace la ABS? No es nada más que un sistema de válvulas que limitan, ¿cierto?, en algunos momentos la presión que va a llegar hasta los frenos, ¿cierto?, aliviándola.
De esta forma, en vez de que el caliper vaya apretando el disco, lo que hace es soltar, ¿ya? Al soltarlo, le permite, ¿cierto?, que la rueda pueda volver a girar. Luego me habla de una frenada sin bloqueo. Dice, garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Luego me habla de la estabilidad. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene, ¿ya? Ese es el principal objetivo de tener un sistema de ABS. Que a pesar de que vayamos frenando así como a mango, vamos a tener la posibilidad de dirigir la motocicleta, ¿ya? En cambio, si no tenemos sistema de ABS y frenamos a mango, las ruedas se van a bloquear, probablemente nos vamos a caer, y si nos caemos, ¿cierto? Obviamente ya no hay mucho que hacer, ya no vamos a tener dirección tampoco. ¿Ves? Posibilidad de estabilizar la motocicleta. Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas y reducción del número de accidentes graves y mortales. La distancia de frenado, para el caso de una frenada de emergencia, podría aumentar respecto a una distancia sin ABS, ¿ya? Esto lo dice porque en algunos casos el funcionamiento del ABS podría llegar a alargar la distancia de frenado. Sin embargo, en la mayor cantidad de los casos, el ABS funciona muy, pero muy bien, ¿ya? En ese video se muestra cómo hay una moto, hay dos motos, ¿cierto? Una con ABS y la otra sin ABS. Y hay dos pilotos que son pilotos profesionales, ¿cierto? Y que pueden medir las motos y ver cuál efectivamente funciona mejor, la con ABS o la sin ABS, y inclusive después se cambian de motos para saber si la diferencia se produjo solo por el piloto o solo por la moto o por ambos. Así que cuando puedan, échenle un ojito, ¿cierto?, a este videíto. 3.8 dice, conclusiones y recomendaciones. Ergonomía dice, es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague. Se refiere a las posiciones, a que el embrague esté bien, el freno y el embrague estén bien posicionados y corresponda su posición, su inclinación a la altura del conductor. En caso contrario, dice, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Luego habla de una marcha engranada. Dice, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el espejo retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada. Por si tiene que evitar un choque por alcance. Uso del embrague. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. .9. Adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra, como norma general, por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le anteceden. Súper importante esta parte que viene aquí porque estamos hablando de adelantamientos, ¿ya? Los adelantamientos se tienen que dar solo en zonas altamente
protegidas, podríamos decir, ¿cierto? O altamente pensadas, ¿ya? Que tengan un alto nivel de seguridad para realizar este tipo de adelantamientos. No debemos arriesgarnos a cuando hay muchos autos que adelantar, porque puede ser peligroso, o cuando los caminos son muy estrechos, o cuando los caminos son muy sinuosos, ¿cierto? Es muy probable que quizás no podamos adelantar siempre que nosotros queramos, ¿ya? Entonces es importante que nosotros podamos pensar en ello. Luego, etapas del adelantamiento. Dice que para realizar un adelantamiento con seguridad debe, antes de adelantar, 1. Verifique que el vehículo que le precede, es decir, que el vehículo que va adelante de usted, ¿cierto?, no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, ¿ya? Entonces, los primeros 2 pasos, ¿cierto?, tienen que ver con observar y darse cuenta si es que el vehículo que va adelante mío o el vehículo que va atrás mío van a adelantar al mismo tiempo que yo o no. Eso es lo primero, ¿ya? Tanto para adelante y para atrás. Y para ello me puedo servir, ¿cierto?, de mi, obviamente, de mi vista, de mis ojos, de mis espejos retrovisores, etc. ¿Ya? Luego del punto 3 me dice que debo señalizar la maniobra, accionando con el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Si fuera necesario, baje alguna marcha, ¿ya? Si fuese necesario, baje alguna marcha. Súper importante. Luego me habla todo eso que vimos ahí, o que leímos ahí, era antes de adelantar, es decir, todavía ni siquiera hemos sacado el auto a la otra pista. Perdón, la moto en este caso, ¿ya? Pero aplica lo mismo para una moto o para un auto. Durante el adelantamiento. Ahora que ya nosotros estamos seguros de que no nos va, de que el auto de adelante no nos va a bloquear el paso y que el auto de atrás tampoco nos va a bloquear el paso, ¿ya? Entonces, 1, desplazarse, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Y todo eso que hablamos ahí se resume en esta fotito, ¿ya? Todo eso que hablamos ahí se resume en esta fotito. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer los de la moto, obviamente, ¿cierto? Y estamos adelantando a este vehículo, a este auto de color azul. Si ustedes se fijan, este auto de color azul posee a su alrededor una especie de campo de fuerza. Ese campo de fuerza permite que la moto, que el motociclista y también el automovilista se mantengan mucho más seguros. Obviamente este campo de fuerza, como le digo yo, dado por la imagen, ¿cierto?, es imaginario. La idea es que usted nunca entre dentro de este campo de fuerza, en ninguna maniobra. Porque de esta forma, lo más probable es que le va a servir para evitar muchos choques y accidentes, ¿ya? Las motocicletas muchas veces chocan y muchas veces de las veces que chocan es culpa del motociclista, ¿ya? No siempre.
pero sí muchas veces. Si nosotros, ¿cierto?, vamos acá, no nos podemos, ¿cierto?, no podemos acelerar hasta llegar a este punto. Porque si justo en ese momento el vehículo frena, yo quedo, ¿cierto?, como estampilla atrás del vehículo. Si en vez de que pase eso, pasa que yo me fui para acá, pero en vez de salir correctamente a la otra pista, me fui por el borde de esta pista, y este vehículo va andando y se encuentra con un hoyo, ¿cierto?, con un evento, como se dice, el auto le va a hacer el quite al hoyo al evento, ¿cierto?, y va a terminar impactando la moto que va en esta zona. Y por último, si hago todo bien hasta aquí, y por ejemplo entro dentro de esta parte, también es peligroso. ¿Por qué? Porque yo voy a ir aquí, ¿cierto? Y si a mí me pasa algo, por ejemplo, se me echa a perder el motor, por alguna razón, pierdo velocidad o tengo que frenar, el vehículo que viene atrás no va a alcanzar a frenar y me va a impactar por la parte trasera. Entonces, súper importante poder respetar, ¿cierto? Poder respetar la distancia de los vehículos, tanto por delante, por atrás, como hacia los lados. ¿Cierto? Si estamos adelantando, necesitamos ocupar un espacio igual que el del auto. ¿Ya? Evitemos pasar entre medio del tráfico cuando el tráfico está andando. ¿Ya? Si el tráfico está parado, ahí sí se puede, y estamos amparados los motociclistas por la ley para pasar entre el tráfico cuando el tráfico está parado. Pero no es así, ¿cierto?, en los casos donde los vehículos siguen o van a velocidad y nosotros pasamos entre medio de dos vehículos. Ahí obviamente es totalmente sancionable esa conducta. ¿Por qué? Porque el vehículo podría moverse un poquito hacia la derecha, ¿cierto? O hacia la izquierda, hacia el lado que yo venga, y voy a encontrarme que voy a chocar con otro vehículo que me va a pegar un topón, etc. ¿Ya? Después dice, después del adelantamiento, se debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. 2. El conductor, ahora le está hablando al vehículo azul, no a la moto. Dejamos la moto de lado y nos pusimos a hablar del vehículo azul. Dice que el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Nunca que nos vayan adelantando, nosotros aceleremos. ¿Ya? Si nos toca ir, ¿cierto? Si somos la persona que está siendo adelantada, nunca aceleremos como para competir con el otro conductor. Porque esas conductas pueden llevar fácilmente a la muerte o a accidentes muy graves. ¿Ya? Nadie quiere perder su auto, nadie quiere perder su vida o alguna parte de su cuerpo. Entonces, es importante que tratemos de respetar lo más posible, ¿cierto?, todas estas normas de seguridad. Siempre debemos mirar por los espejos, siempre debemos señalizar. Consulta. ¿Cuándo se debe señalizar? 10 metros antes, 20 metros antes, 50 metros antes. Eso no está normado, ¿ya? Pero sí dice la normativa que la persona debe señalizar con el tiempo prudente para que las demás personas se puedan enterar y puedan saber lo que esta persona quiere hacer, poder prepararse, ¿cierto? Y evitar, obviamente, accidentes. Consejos, dice, si adelanta con una motocicleta, ¿ya? Consejos relacionados a la visibilidad.
Dice, adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Después dice aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure, ¿cierto?, lo menos posible. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible, ¿ya? Adelante, solo cuando usted vea perfectamente por dónde va a pasar y también trate de hacerse visible para los demás conductores. Peor lugar, o los lugares malos para adelantar, curvas, cimas, calle inclinada, ¿cierto? Y importantísimo siempre tratar de hacerse ver y obviamente darle tiempo a los demás conductores para que alcancen a ver lo que tienen que ver. Dice, señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente. Y seguidamente acelere, sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de emergencia entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Luego dice, importante porque está en un cuadro azul. Ya recuerden que los cuadros azules son muy importantes tanto para su conocimiento como para poder aprobar, ¿cierto?, el examen municipal. Después dice, atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Luego tengo unas excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Cuando voy por una vía y existen 2 o más pistas en el mismo sentido de tránsito, ahí ya no pasa a ser adelantamiento. Pasa simplemente a hacer un sobrepaso, ¿ya? Y por ello se trata de forma distinta, ¿ya? Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva, ¿cierto?, de transporte público. En este caso debe guardar una distancia de 1.5 metros. Luego me habla de sobrepasar. Dice que sobrepasar son las normas vigentes, ¿cierto?, que distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada. Es decir, que para que considere que es un adelantamiento y no un sobrepaso, hay que traspasar el eje central de la calzada, ¿ya? Denominando las maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos, ¿ya? El adelantamiento es venir detrás de un auto,
cambiarse de pista a una pista que trae sentido contrario y luego volver a nuestra pista. Es un adelantamiento. Pero si no es necesario cambiarme de pista, ni es necesario transitar en algún momento, en algún tiempo, perdón, por la pista que viene en sentido contrario, entonces no es adelantamiento y es sobrepaso. Ahí, por ejemplo, tengo un sobrepaso. ¿Por qué un sobrepaso? Porque no estoy invadiendo una pista que viene en sentido contrario. Además de eso, es una pista que tiene, perdón, es un camino que tiene muchas pistas, en este caso 3. Y por último, voy a decirles que no adelanten a su propia razón. Ustedes saben que la razón es algo que está dentro de nosotros, ¿cierto? Y que nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿ya? Siempre hay algo, hay como, no sé, como que viviera un enano dentro de uno, ¿cierto? O un duende, ya, digamos, un duende dentro de uno. Y esto nos dijera que no lo hagamos, ¿ya? Que tengamos, no sé, una hada madrina, no sé, algo así, y que nos dijera, ojo, no hagas esto, porque puede ser peligroso, porque te puede traer malas consecuencias, ¿ya? Entonces, de esta forma, ¿cierto? Debemos hacerle caso a nuestra razón. Es como cuando nos dicen, no sé, cuando éramos chicos, nos subíamos arriba de un cerro, y nos tirábamos en bicicleta para abajo, y nos sacábamos la mugre, pero nosotros cuando estábamos arriba del cerro, antes de tirarnos, algo nos decía que no lo hiciéramos, que era peligroso, que nos podíamos caer, ¿cierto? Que probablemente tiene algo que ver con el instinto de autoconservación, ¿cierto? Que unas personas lo tienen más, otros menos. Pero lo cierto, ¿cierto? Es que en la vía pública los errores cuestan caros, ¿ya? Caros de forma material, en plata, y caros de forma personal, en molestia, dolor, etc. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Ya en la próxima clase la vamos a empezar de aquí mismo y vamos a analizar, ¿cierto?, estos datos que nos están dando para una aceleración. Estimados alumnos, espero que les haya gustado mucho la clase. Les mando un abrazo bien, bien grande a todos, ¿ya? Y de verdad agradezco que hayan estado conectados, ¿ya? Un saludo para Elías y la Vaca, que está conectado en este momento, ¿ya? Les mando un abrazo, nos vemos mañana, no, nos vemos el lunes ya. Ya no tenemos clase hasta el próximo lunes a las 3:15, ¿ya? Un abrazo, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Recuerden que esto es Práctica Test y mi nombre es Ricardo Fornero. Que estén muy bien.